tanto en este tipo de innovación que llamamos incremental, digamos, ¿no? O sea, mejorar un proceso, mejorar un producto, hacerlo un poquito mejor, cambiarle algo, hacerlo. Pero hay otros tipos de innovación, digamos, que quizás tienen un efecto más importante, digamos, ¿no? Lo que llamamos innovación radical o transformativa. En cambio, no sé, Internet, por ejemplo. Internet es una innovación que no hace algunas cosas un poquitito mejor, digamos. Hace que algunas cosas sean radicalmente distintas, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta dar es el de Amazon como modelo de negocio, digamos. Amazon es una librería, es cierto, digamos, que podía haber dicho, no sé, Barnes & Noble en esa época tenía un catálogo de 200.000 libros y Amazon podría haber dicho, bueno, voy a poner una librería online con un catálogo de 250.000 libros y es un poco mejor que Barnes & Noble, digamos. Y eso hubiera, no sé, quizás no estaríamos hablando de Amazon, seguro no estaríamos hablando de Amazon ahora. Y lo que Jeff Bezos hizo es, él fue y armó una librería con 2 billones de libros en el catálogo, digamos, y no 200.000. Y ahí hay un orden de magnitud de diferencia. Y ese orden de magnitud es lo que hace que haya sido uno de los primeros negocios que probaron el efecto que puede tener el long tail en Internet, por un lado, pero es una de las cosas que hace que hablemos de Amazon, ¿no? Uno puede ir a Amazon y comprar prácticamente cualquier libro, tuviera o no en catálogo en cualquier otro lado. Y eso es lo que hizo la compañía, no una innovación incremental, digamos, o una pequeña innovación sobre algo que existe, sino una innovación que es un orden de magnitud más, algo radical. Lo cierto, y por último, este fenómeno de difusión, digamos, que básicamente tendría que ver con la idea de, bueno, tomar cosas innovadoras que funcionaron en algún otro lado y traerlas y probarlas acá, por ejemplo, digamos. Entonces, si esto funcionó en otro lado, yo lo puedo traer. Y esa difusión de la innovación es buena, es normal, pasa, digamos, y sigue pasando, y uno puede generar negocios a partir de eso. Pero lo cierto es que, esto lo veíamos un poco el otro día, esta es una lista hay 15 grupos o personas, entre ellos Carl Sagan, Richard Cohen, bueno, hay una lista de personas a las que les pidieron que describan, o sea, que listen los grandes breakthroughs, los grandes descubrimientos, las grandes innovaciones en la ciencia y la tecnología desde el comienzo de la historia hasta el presente, digamos. Y después alguien fue y puso todas estas listas, digamos, cada uno de los puntos de todas estas listas en este gráfico, que es una escala logarítmica donde abajo vemos el tiempo, digamos, y en la escala vertical vemos la distancia que hay entre esa innovación y la innovación siguiente, para cada una de estas listas. La manera de ver este gráfico, cuando uno lo mira así y ve que es lineal en esta escala logarítmica, esto lo que quiere decir básicamente es que el ritmo, la velocidad de la innovación se acelera de manera exponencial, ¿sí? Esto quiere decir que cada vez nos lleva la mitad de tiempo llegar al próximo breakthrough tecnológico. Esto es bastante interesante porque puede haber un momento, digamos, en que los breakthroughs tecnológicos sucedan a tal velocidad que nos cueste mantenernos al tanto de lo que está sucediendo. Y de hecho, es probable que estemos entrando en ese momento. Si uno mira el colapso del sistema financiero a partir de las derivadas y de las segundas derivadas, etcétera, etcétera, uno puede decir, quizás lo que sucede acá es que hay un sistema que es tan complejo que nosotros ya no lo entendemos, digamos, ¿no? O sea, puede ser, yo qué sé, digo, es así, ¿no? Todas estas innovaciones financieras, quizás llega un momento en que ya no podemos medir más qué es lo que pasa con ellas. Y en realidad, si uno mira cualquier campo, ve una cosa similar. Y lo cierto es que hay gente que dice, mira esto y dice, estamos llegando a un momento en la historia al que llaman la singularidad, que es el momento en el que esto se dispara de tal modo que los seres humanos no pueden seguir más el ritmo de la innovación. Bueno, esta gente habla de que en ese momento, no sé, las computadoras, por ejemplo, van a ser las que empiecen a innovar y a generar nuevas innovaciones, y entonces va a llegar un momento en que nosotros no vamos a poder, o nosotros como somos hoy, digamos, si no cambiamos, si nos transformamos en otra cosa, si no incorporamos otras capacidades, no vamos a ser capaces de seguir con eso. En un mundo que avanza hacia esta singularidad, lo que sucede es que la innovación incremental ya ni siquiera alcanza para sobrevivir, ¿no? El motivo principal para innovar es la supervivencia, digamos, esta es la verdad. O sea, las empresas innovan porque si no innovan, desaparecen, digamos. Las personas innovan porque si no innovan, se las comen o se mueren, ¿no? Y los países innovan seguro por las mismas razones, digamos. Ahora, llega un momento en que la innovación incremental, en este mundo donde todo se acelera de esta manera, ya no alcanza. Y de hecho, hay un montón de estudios que están diciendo hoy esto ya no alcanza. Este es un estudio del London Business School de 2003, que básicamente las conclusiones que saca son estas. Dice, las empresas que se enfocan en innovación incremental no pueden evitar la caída en su participación de mercado.
punto. No alcanza con innovar. Hay que innovar, hay que pensar un orden de magnitud más arriba. Y este es un poco parte del problema que tenemos. Porque si uno piensa, no voy a meterme en este gráfico, pero si uno piensa en lo que sucede normalmente con la innovación en un país o en una región, es que tenemos un montón de gente que innova, digamos, y de estos innovadores hay algunos outliers, y esto sucede en todos lados del mundo, haya o no Secretaría de Ciencia y Técnica, digamos, impulsando la innovación. Esto sucede en todos lados del mundo, ¿no? Uno puede ir a cualquier lado y decir, hay un montón de personas y de empresas que están innovando, digamos, de manera incremental. Después hay algunos outliers, algunas personas que están fuera, o algunas empresas que están fuera de la media, digamos, completamente fuera de la curva que vemos en el país, que están haciendo innovación radical o innovación transformativa. Pero son estos, son outliers, ¿no? O sea, son los que quedan afuera de la media, digamos, los que están haciendo esto. Y un poco la pregunta difícil de contestar, el trabajo complicado que tiene el secretario de Ciencia y Técnica, es cómo hacemos para sistematizar a estos outliers, cómo hacemos para que esto que es 1 en 1.000.000, digamos, surja sistemáticamente. Y eso es un problema difícil, digamos, muy complejo, porque tampoco sabemos bien cuáles son las cosas que funcionan, ¿no? Entonces, a mí me interesa hablar de estructuras y sobre todo me interesa entrar en el tema este de la metáfora, que era un poco de lo que quería hablar. A veces cuando pensamos en caminos, o pensamos en motores, o estamos aplicando metáforas, estamos aplicando un bagaje que se aplica a problemas mucho más simples que el problema que queremos resolver, ¿no? Tenemos un problema sistémico que es muy complejo, digamos, donde hay muchísimas variables, donde básicamente trabajamos sobre la incertidumbre absoluta. O sea, no sabemos ni siquiera todas las cosas que podemos hacer, ni podemos medir los resultados de esas cosas exactamente, ni qué efecto van a tener a largo plazo. Entonces es un tema muy, muy complejo y estamos usando metáforas y estamos usando estructuras derivadas de un pensamiento que se refiere a problemas mucho más sencillos. Entonces quiero aplicar un poco de metáfora, te quiero aplicar una metáfora de uno de los sistemas más complejos que empezamos a conocer, que es justamente la evolución. Y en particular quiero hablarles de un libro que leí hace poco y que me pareció absolutamente increíble. Es un libro de Frank Ryan que se llama Viruletion. Y la tesis principal de Frank Ryan, que es muy interesante, y analiza un montón de casos, analiza un montón de... y analiza básicamente lo que se conoce sobre teoría de la evolución hasta el momento, y básicamente lo que dice es... Ustedes, bueno, ¿se acuerdan cómo funciona el tema de la teoría de evolución, ¿no? Tenemos de alguna manera la idea de que hay un entorno en el que hay un montón de cosas compitiendo, digamos, por una cantidad de recursos finitos, y entonces, digamos, hay como una función de optimización que se aplica naturalmente, que los que son mejores para conseguir esos recursos y aprovechar esos recursos tienen hijos y los demás se mueren, y entonces a lo largo del tiempo esto hace que generemos seres absolutamente especializados como somos nosotros, etc. Pero lo que ve Frank Ryan y lo que dice es, si nosotros, y hasta ahora se entiende que cómo sucede la evolución, bueno, lo que se entendía es, hay ya sea una reproducción sexuada o asexual, lo que sucede es que hay alguna mutación en algún momento, porque no sé, cae justo un rayo cósmico y pasa algo, y entonces los genes del descendiente cambian un poquitito de los progenitores, y esos cambios a veces son buenos, y entonces sobrevive, y lo que dice Frank Ryan es, no puede ser que esta sea la única causa, no puede ser que este sea el único mecanismo con el que funciona la evolución, no puede ser que los cambios estos al azar en la estructura genética sean el único mecanismo, porque la velocidad a la que han evolucionado los seres vivos es muchísimo más rápida de lo que podría ser explicado por este método, y lo demuestra en el libro. Y lo que encuentra es que que los virus, sobre todo los retrovirus, han tenido un rol fundamental en la evolución, que es el rol de funcionar como una especie de cut and paste entre distintos tipos de organismos, ¿sí? Entonces los virus que infectaban un organismo y después infectaban otro organismo se llevaban pedazos del código genético de un organismo y los inyectaban en el código genético del otro organismo, de tal manera que en el momento de la reproducción eso se propagaba con la especie, digamos, ¿sí? Y este cambio